Es, bueno, un viaje en el que trabajamos durante 2 días completos, un fin de semana, juntos, estamos todo el día juntos, es como que hacemos una convivencia juntos, y con muchísimas actividades organizadas, preparadas. Digamos que es como un retiro, pero sin ser un retiro, ¿no? Es distinto, el concepto es un poco distinto y básicamente es eso, un poco lo que yo quería sobre todo es que las personas que vinieran tuvieran una experiencia real. ¿Y tú, disfrutar del viaje de tu vida? Este podcast surge de la necesidad imperiosa de aprender a vivir la vida, de preguntarnos qué hace que podamos alcanzar o no nuestras metas, de aprender que la forma de percibir y ver el mundo marca, sin duda, la diferencia, de la necesidad de parar, observar y elegir nuestro propio camino. Soy Sonia y en este episodio encontrarás historias, reflexiones y entrevistas sobre todo aquello que ocurre o no en el viaje a nuestra vida. Modo iniciando cambios activado. ¿Viajamos? Bienvenida un día más a un nuevo episodio del podcast El viaje de tu vida. Hoy hablamos con Sara. Sara es profe de español y creadora de Handy Spanish. ¿Lo he dicho bien, Sara? Perfecto, sí. Vale, de Handy Spanish, que es una academia online, una membresía donde tiene a un montón de estudiantes que quieren aprender por nuestro idioma y saber un poquito más de nuestra cultura. Sara está loca total, ya lo vais a ver en el episodio del podcast. Es un culo inquieto y le encanta hacer un millón de cosas. Hoy voy a hablar con ella en el podcast porque en este podcast hablamos muchas veces de viajar sola, de hacer cosas diferentes, de otros estilos de vida, y Sara ha conseguido traer a otras personas que están en el extranjero, que quieren aprender de España, de nuestra cultura y de nuestro idioma, aquí, tanto solas como en pareja, como han querido, en viajes de inmersión lingüística, cosa que me parece súper interesante, porque cuando no nos atrevemos a hacer ciertas cosas del todo solos, pues este tipo de viajes puede ser una muy buena excusa para aprender el idioma, para conocer la cultura y personas distintas y nuevas. Entonces tenemos por aquí a Sara para que nos cuente cómo fue su experiencia, porque ella organiza este tipo de viajes y qué es lo que querían hacer los participantes, los que vinieron, qué edades tenían, porque venía gente bastante mayor de otras partes del mundo. Y entonces, bueno, yo ya te doy paso para que nos cuentes un poco, pues eso, quién eres, en qué consiste tu trabajo, que es muy bonito y además lo haces muy bien y con mucho amor porque se nota, y cómo fue este primer viaje de inmersión lingüística y los futuros que vas a hacer. Gracias, Sonia, por traerme a tu podcast, por invitarme. Estoy encantada de estar aquí. Sabes que siempre estoy súper a gusto hablando contigo y la verdad es que te lo agradezco. Y bueno, pues como dices, sí, soy profe de español y bueno, que lo que comentas del viaje de inmersión, que ahora hablaremos un poquito más, sí, ¿no? Es que creo que es lo que puede ayudar un poco a tu público, ¿no? Creo que sí que es verdad que es una forma de conectar con estas personas que no se llegan a atrever, ¿no? A viajar o a ir solos, porque claro, ¿dónde voy yo sola, no? O solo. Pues claro, el viaje de inmersión puede ser una buena excusa, como tú dices, para romper esa barrera y ese miedo y empezar a probar cosas nuevas y tener una razón por la que irte al final, ¿no? Entonces, sí, es por esto. Sí, qué guay. De hecho, me llama mucho la atención porque yo he visto un vídeo. Después nos dices dónde pueden encontrar el vídeo y lo dejo en las notas, Vale, perfecto. ¿vale? Sí, 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 sí. De este encuentro, de esta inmersión lingüística, y se lo pasaron muy bien. Quiero decir, Sí. es un viaje organizado. ¿Cómo son este tipo de viajes? Por si alguien dijera, ostras, me quiero ir a Inglaterra, que por cierto tú has vivido allí, ya nos Sí. contarás un poquito de la experiencia y del por qué ahora en un ratito, pero Vale. o sea, ¿qué es lo que motiva? ¿Dónde puedes encontrarlos? O pues quiero visitar este país y además aprender el idioma, que bueno, Sí. pues, son dos por uno, ¿no? Dos por uno, nunca mejor dicho, sí. Sí, Sí, ¿cómo sí. son este tipo de viajes? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que puedes encontrar? Vale, creo que en España, o sea, para los españoles me refiero, esto está, bueno, es conocido sobre todo para jóvenes, ¿no? Es decir, creo que esto está
bueno, pues estamos muy familiarizados con pues, el típico estudiante de una carrera, por ejemplo, que hace un Erasmus, o por ejemplo, no sé, una persona que tiene 16, 17 años, 15, ¿no? Que sus padres pues quizás deciden que vaya a hacer un curso de inmersión a pues, no sé, Inglaterra, por ejemplo, o algo así. Pero también es algo como que está muy enfocado a ciertas edades, ¿no? Es como si solamente de, no sé, de 10 años, por ejemplo, hasta los 25 se pudieran hacer este tipo de experiencias, ¿no? Hablo de los españoles, ¿no? En concreto. Al menos como yo lo he vivido, ¿no? Como que a mi alrededor, yo no conozco a nadie de mi alrededor que haya hecho un viaje de inmersión a Italia, por ejemplo, ¿no? A este tipo de viajes se le llama, pues bueno, inmersión lingüística, pero además también es un turismo idiomático, ¿no? Es el turismo para aprender el idioma que existe, pero que en España no está tan, no sé, extendido, podríamos decir, ¿no? Sin embargo, en otros pues, países o en otras culturas, por ejemplo en Estados Unidos, hay muchas personas que viajan a Latinoamérica, pues no sé, en México, Colombia, etcétera, bueno, con la intención de mejorar su español. Como además no está muy lejos, ¿no? Pues suelen viajar a Latinoamérica más que en este tipo de viajes, más que a España, ¿no? A Europa en general, ¿no? Entonces, sí que es verdad que para mí me parece súper interesante, sobre todo porque veo a muchos estudiantes que viajan a Valencia, ¿no? A mi ciudad, que es una ciudad, pues, ¿qué voy a decir yo, ¿no? Que a mí me parece estupenda, ¿no? Porque combina muchos aspectos interesantes para los extranjeros, ¿no? Pues no sé, hay sol, el clima es estupendo, hay playa, hay la gastronomía también, pues es todo un descubrimiento, ¿no? Entonces, creo que hay mucho atractivo turístico y al mismo tiempo se puede aprender el español, ¿no? Entonces, sí que creo que es un tipo de viaje que está muy extendido en otros países, pero en España creo que no tanto, dependiendo para qué edades. Cosa que me parece una pena, porque sinceramente yo veo cómo lo viven los estudiantes que vienen a España, ¿vale? Eh, y de verdad que se lo pasan genial. O sea, al final creo que también es una cuestión de desconocimiento, ¿eh? No saber dónde ir o no saber que existe, ¿no? Simplemente. Entonces, ellos están, por lo menos los estudiantes con los que yo trabajo, están más familiarizados con este tipo de turismo y además, pues bueno, hacen como tú dices, un 2 por uno, vienen al país, disfrutan de una manera pues real, ¿no? Porque al final están en contacto con el idioma, pero también están en contacto con todo lo que rodea al idioma, ¿no? Entonces, es un poco en lo que yo me enfoco. Sé que hay algunos cursos que son cursos intensivos, ¿no? Que viene la gente, por ejemplo, y está durante 1 o 2 semanas en Valencia, van a una escuela presencial, están, no sé, imagínate, pues unas 4 o 5 horas al día estudiando español y después tienen toda la tarde para hacer actividades o otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso es un tipo de viaje. Y otro tipo de viaje, que es, por ejemplo, el que hicimos en mayo, que es el que vamos a dejar el vídeo por si queréis echarle un vistazo, es, bueno, un viaje en el que trabajamos durante 2 días completos, un fin de semana, juntos, estamos todo el día juntos, es como que hacemos una convivencia juntos y con muchísimas actividades organizadas, preparadas. Digamos que es como un retiro, pero sin ser un retiro, ¿no? Es distinto, el concepto es un poco distinto y básicamente es eso, un poco lo que yo quería sobre todo es que las personas que vinieran tuvieran una experiencia real. Hay nativos con ellos, profesores, como digo, actividades de todo tipo, pero sobre todo pues relacionadas con la gastronomía, con la cultura, con el aprendizaje del español, en fin, un poco todo. No sé si respondo a tu pregunta, Sonia. Sí. De hecho, estoy totalmente de acuerdo con que es muy desconocido, con que está muy vinculado el aprendizaje de idiomas yéndote al extranjero con algo más organizado para gente joven, para universitarios, para gente que acaba de terminar la carrera y, y muy enfocado al tengo unas horas de estudio y después por la tarde pues yo tengo mi tiempo libre para ir donde quiera. Y me Ujú. gusta, de hecho, me gusta cuando me contaste cómo lo hacías tú, primero porque veo esa diferencia de es un viaje donde yo voy a disfrutar del viaje. ¿Voy a aprender del idioma? Por supuesto, pero no voy a estar dedicando unas horas al estudio. Porque Mm. muchas personas que nos gustan viajar solas, igual sí me apetece ir con algo más organizado, más estructurado, que me lleve a conocer la situación del país, la zona, la cultura, la gastronomía, por lo que estabas diciendo,
Sí, practicar el idioma con otras personas que están dentro, igual que yo, y que tienen las mismas motivaciones, pero que no sea un curso de idiomas, que no pierda parte de mi tiempo, por decirlo de alguna manera, en una academia sentada estudiando. No, yo lo que quiero es viajar, ver, divertirme, conocer a otras personas y a la vez, pues estar practicando sí. el Sí, idioma. sí, claro, esto que tú comentas, claro, hay diferentes perfiles, ¿no? De estudiantes y tal. Entonces hay estudiantes que sí que quieren tener pues esa parte más académica, esa parte más, bueno, tradicional que conocemos, ¿no? De sentarnos en una escuela, tener unas horas lectivas con un profesor y ya después hacemos bueno, pues hay programas dentro de lo que es las escuelas, también hay actividades que organizan y tal. Vale, eso está claro y es bastante más conocido. Pero luego la otra parte, ¿no? La parte que hay otros estudiantes que dicen, bueno, y sí, yo quiero, pero es que una escuela no me veo. O sea, no me veo estando 4 horas sentadas o 5, porque al final, si no, no vale la pena, ¿no? Si vas a venir una hora solo es un poco, no sé. Entonces, bueno, creo que para ese perfil de personas, de estudiantes, no hay tanta oferta, ¿vale? Que al final es un poco lo que yo al final trabajo, ¿no? Con lo que yo trabajo, con lo que me gusta a mí trabajar. Yo quiero que aprendan, pero que aprendan haciendo. Es decir, si por ejemplo yo explico, os pongo un ejemplo, no sé, el futuro, ¿no? Futuro, el subjuntivo, el pasado, da igual, ¿no? Cualquier tema de gramática. Y lo explico en una clase con una pizarra de manera tradicional o con cualquier sistema, pero en una clase tradicional, por supuesto lo vas a aprender y por supuesto hay gente que va a preferir esto. Lícito, perfecto, no pasa nada, genial. Pero luego hay otro tipo de público pues que no está tan acostumbrado a estudiar, no le apetece eso, quiere otras cosas, pero no saben que existe esto. Entonces, es verdad que en mi caso me enfoco mucho en que disfrutes y al mismo tiempo aprendas, es decir, yo te voy a dar una clase de cultura, pero vas a aprender haciendo. Entonces, si vamos a hacer por ejemplo, un taller, como teníamos, de tortilla de patata, vas a aprender el imperativo sin darte cuenta. Pela la patata, cortala, fríela, yo qué sé, fríelas, calienta el aceite. Estoy dándote todo el rato órdenes con imperativo, pero lo estoy haciendo en contexto. No estoy poniéndote una lista en la pizarra, que también lo he hecho, soy profesora, lo hago continuamente, quiero decir, que no estoy en contra de esto para Sí, nada, sí. porque yo lo hago. Pero esto es otro tipo de experiencia para otro tipo de público y con un objetivo distinto. También depende de cada persona su forma de aprender, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, soy una persona que aprendo con la repetición. Me va bien, pero igual a ti te va otra cosa bien, eres más visual, cada uno tenemos una forma de aprender. Entonces, para esas personas a las que les cuesta verse sentadas delante de una pizarra porque realmente no es lo que quieren vivir, quieren otra experiencia, pues este tipo bueno, de viajes, ¿no? Viajes inmersivos, pero enfocados en actividades socioculturales y tal, creo que les puede aportar eso que están buscando al final. Sí, mira, yo cuando hablé contigo y me comentaste lo que hacías, recuerdo que sí que conozco, bueno, una amiga, Ujú, de hecho, ujú. hace Sí, este tipo de viajes, pero en lugar de inmersión lingüística son de buceo. Entonces, vale, tú te reúnes, tú tienes un viaje organizado sí, a un lugar donde tú vas a tener un barco que te va a llevar a bucear todos los días y vas a sí, hacer tantas inmersiones. Entonces, sí, más o menos es lo mismo, ¿no? O sea, yo tengo ujú, esta ujú, pasión o yo quiero aprender esto sí, y me voy y ella se va sola. O sea, ella se va sola, busca ofertas, busca barcos que lo hacen, busca lugares y cuando le apetece se va y ahí conoce, evidentemente, pues a otras personas que van o solas o en pareja o con amistades sí, a hacer lo mismo, que es sí, ese viaje de buceo, para bucear exclusivamente. Pues esto sería un poco lo mismo, que al final opciones a la hora de viajar hay muchas. En este caso puede ser para aprender un idioma, en el caso de mi amiga es para hacer buceo. Al final es ujú, buscarnos un poco, salir un poco de la caja y ver todas las opciones que tenemos, porque tú lo has dicho, o sea, muchas veces por desconocimiento no hacemos cosas. Yo, por ejemplo, me planteas que ahora estoy a tope con el inglés, que, que se me da muy bien, fatal. Sonia, vamos. Me da fatal, pero yo ahí le tiro, ¿vale? Claro que sí. Este tipo de viajes a mí me llamaría muchísimo la atención.
Yo ahora mismo no me iría, por ejemplo, pero por cuestión personal, a hacer un curso de inmersión donde voy a tener que estudiar. Sí me gustaría conocer un país y decir, es que voy estos 2, 3 días a conocer esa ciudad, a estar con gente y a practicar el idioma. Entonces es como hay una apertura y dar Ujú, más opciones a las personas que nos escuchan de cómo sí, hacer cosas sola sin realmente irte solo o irte sola o sí, estar solo, que a claro. veces es lo que para. Es que esto es un punto, Sonia, que es interesante también, porque claro, ahora entramos en el problema, vamos a decir problema, de los intereses, ¿no? Porque yo, por ejemplo, a mí me puede interesar el francés, pero a mi pareja quizás no, ¿no? O a mí me puede interesar el buceo, pero a mi pareja no. Entonces, ¿qué hago? ¿Tengo que dejar de hacer buceo? O sea, por ejemplo, me hace mucha ilusión ir a bucear. Bueno, no sé dónde se bucea, no sé un sitio icónico, no lo sé, pero vamos a decir, me hace mucha ilusión ir a Francia, no sé, a París y estudiar español, o sea, español, perdón, francés durante, yo qué sé, 2 semanas. Pero claro, yo propongo este viaje a mi pareja y mi pareja me dice: "Pf, yo paso, yo no". Entonces ya tú dices, bueno, lo pospongo, ya iré, ya lo haré, tengo que hacerlo algún día, no sé. Porque quizás nunca has viajado sola, como tú comentas, ¿no? Quizás nunca has viajado sola y el miedo, la barrera es esa, ¿no? Es decir, bueno, ¿y ahora cómo voy a ir yo sola a París a estudiar francés? Bueno, pues al final también yo me he dado cuenta de que fuera de España, en algunos países más que en otros, por supuesto, pero veo que países, no sé, por ejemplo, en los países nórdicos, ¿no? Pues no sé, también en Estados Unidos, como estábamos hablando, no cuesta tanto coger y viajar, irse la gente solo o sola, no sé, a cualquier sitio. O sea, en Europa en general veo mucha gente que está viajando sola en España, que no son españoles, que viajan a España y están solos. Y en las escuelas de español hay muchísima gente sola, que viene sola, y son mayores, quiero decir, no son jóvenes solo, sino hay personas adultas con hijos que a mí me llama la atención porque mucha gente dice, pero tienen hijos, ¿no? Es como algunas amigas, pero ¿y sus hijos? Bueno, pues sus hijos se ha organizado y sus hijos están en su país, no sé, o sea, no lo sé, pero al final no es una barrera, ¿no? Entonces creo que eso también, para los que nos estén escuchando, quizás puede ser una forma de, ¿no? De animar a la gente a decir, bueno, vamos a hacer algo que estamos solos, lo hacemos, pero luego hay otras personas con las que nos vamos a juntar allí que tienen los mismos intereses que nosotros al final y que es muy guay. Yo, la verdad es que cuando, no sé, yo me acuerdo que hay una señora de Dinamarca que vino sola, claro, porque yo me atrevería a decir que el 80% de las personas que vinieron al curso de inmersión en mayo del año pasado a Valencia venían solas, Sonia. Y la mayoría eran mujeres, de hecho. O sea, había menos hombres que mujeres y la mayoría vinieron solas. Entonces, a mí también me hace pensar esto, ¿no? Porque no lo veo tanto, en España no lo veo tanto y además personas mayores. Como digo, la señora de Dinamarca, esa señora tiene más de 70 años Qué bueno. y, y viaja sola. O sea, y súper resolutiva, súper bien. Entonces, que esto sirva, ¿no? Para darnos ese ánimo para hacer cosas, lo que nos apetece en realidad, en ese aspecto. No sé. Claro, es hacer cosas distintas y plantearnos que podemos hacerla, porque como bien dices, muchas veces ni siquiera nos lo planteamos, no lo vemos como una opción, ¿no? Este bloqueo de ¿qué haces con los hijos? Bueno, pues los dejas con un familiar y tú te vas 2 o 3 días a hacer esto que te hace ilusión, que te apetece, es una forma de autocuidado también, ¿no? O Mm, sea, quien le guste ujú, hacerlo y a quien le guste viajar y moverse y sienta esa necesidad y no tenga, ya no es tener con quién, o sea, simplemente es que igual no coincides en vacaciones, tus amigos o tu pareja pasa del plan, estás jubilado o jubilada y vives solo y dices, me voy. ujú. Es verdad que en España esta cultura todavía no se ve tanto. Viajando sola, yo me he encontrado a muchísima gente y mayor también, como tú dices, de Inglaterra, de Alemania, franceses sobre todo me he encontrado jóvenes, pero se mueven Ujú, muchísimo más. Y es como que llegan a esta edad en la que dicen, ahora que tengo tiempo, voy a salir y a ver el mundo. ujú.
Cuando Sí. aquí en España lo que es un poco como, bueno, pues me quedo por aquí, hago mis viajecitos por España, que también está muy bien, pero como que no se tiene esa idea del salir y menos planteárselo, hacerlo solo. Mm, sí, que tampoco, o sea, en realidad lo que también transmitir también, que tampoco hay que esperar, ¿no? O sea, al final, si se puede, en todos los aspectos, pues bueno, al final tampoco tenemos que esperar a, bueno, cuando me jubile lo haré. Bueno, pues al final, ¿por qué? ¿No? No sé. Sí, Creo que eso también es un punto interesante que hay que tener en cuenta, porque al final nunca sabemos nada. O sea, nada, no se sabe nada. Entonces creo que también si hay, no sé, si te apetece hacerlo y puedes, pues planteárselo ahora, porque creo que al final el hecho de decir, bueno, cuando me jubile lo haré, también es un poco excusa. Es como postergar, ¿no? Un poco como retrasar el- lo que quieres por no enfrentarte, quizás, no sé. ¿Tú, sí. tú cómo lo ves? Lo veo, es un gran bloqueo este, es la excusa perfecta, ¿no? Sobre Mm, todo con el tema de hacer un poco lo que me gusta a mí en la vida y de los viajes, ¿no? O sea, en este caso yo hablo de viajes porque es de lo que más sí, eh, hablo yo, del tema de la soledad, de hacer cosas sola, de hacer un poco la vida que más te puede gustar o que quieres hacer, ¿no? Es como, sí, eh, no, ahora no voy a dejar mi trabajo porque acabo de comprarme la, o sea, no voy a dejar, no voy a cambiar, nunca vamos a tirarnos a la piscina sin agua, ojo, yo claro. nunca diré eso, pero si Ujú, tengo un colchón o he decidido que voy a tomar una decisión, voy a hacer un colchón y voy ya en este momento de mi vida con un plan claro de los pasos ujú, que voy a dar, sin ir a lo loco, que esto no es mm. sueña que se cumple, no es verdad, o sea, sueña que está muy bien soñar y entonces vamos a ver cómo lo hacemos y vamos a establecer un plan y Sí, hacerlo sí. bien, por favor. O sea, no nos metemos a la piscina, que a veces no hay agua. Y la hostia puede ser grande. Sí, 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 eso es verdad, eso es verdad. ¿Sabes? O sea, con calma todo y poniendo los pies en la tierra, pero no utilicemos los problemas del día a día como excusa para no hacer las cosas. Ujú, Lo que totalmente. decías tú, o sea, porque al final, sí, evidentemente, me puedo esperar a la jubilación, pero también te puedes ir 3 días, estoy convencida de que te puedes ir. Mm. Tu semana de vacaciones, estoy convencida Sí, y de que que te puedes hablamos de viajes, pero puede ser cualquier otra cosa, no sé, aprender a tocar el piano, ¿no? Yo quiero aprender a tocar el piano, que no, o sea, quiero decir, no necesariamente tiene que ser viajar, que a veces pensamos en eso, claro, aquí estamos hablando de esto y ir. está claro, pero también tocar el piano, irte a clases sola de piano o tal, es que parece que, ¿no? Qué vergüenza, no sé, esos easy, 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 que al final, ¿no? Nos bloquean tanto y decimos, ese empujón, ¿no? Que nos necesitamos a nosotras mismas. No sé, creo que a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, que quiero hacer algo nuevo y es como, ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré, por no enfrentarme a decir, ¿dónde tengo que ir a buscar esto para hacerlo? ¿No? A veces pasa. Exacto, sí. Es una buena manera el hecho de que haya gente haciéndolo para que tú te cojas a ese carro, porque yo creo que una vez salta y lo haces por primera vez, después es mucho más fácil. Sí, Siempre los primeros pasos para algo, de hecho, el primer paso para soltarte a hablar en inglés es horrible. Haces, empiezas a hacer así como, ¿vale? Te empiezas a hacer pequeño. sí. Que no me toque hablar, que no me toque hablar. Sí. I want a Coke. Sí, pero cuando te entiendes, o sea, aquí vamos a darle la vuelta, ¿no? Ya porque como entramos en mi campo de lenguas, ya vamos a darle la vuelta para que sepamos, ¿no? Yo creo que hay que darle la vuelta a esto y decir, o sea, cuando tú llegas al sitio, porque, ¿sabes? Aquí en España tenemos también la mala costumbre de reírnos de quien lo hace bien. Es decir, o sea, Sí, vamos a ver, o sea, si estamos en una escuela o en el colegio mismo, ¿no? Y hay una persona que en lugar de decir interesting, dice interesting, porque lo dice mejor, ¿no? Interesting, no, chocolate. O sea, chocolate, chocolate, no, chocolate, interesting, ¿no? O sea, es como, a ver, porque hay que reírnos. Es como, ¡oh, mira cómo lo ha dicho de bien! ¿No? Es que no sí, entiendo. Es como, pero porque, o sea, pues claro, o sea, que pensaba que había que hacerlo bien, no sabía que había que hacerlo mal. Entonces, hasta que no nos quitemos esto de encima, que lo llevamos todavía, y empecemos a mirar bien a quien lo hace bien, y no, porque al final es una manera de juzgar al que lo hace bien, jolín, es que el que lo hace bien lo hace mal porque no te rías de él al final. Esto es así, o sea, es una realidad que está en las aulas y es así. Entonces, esto nos limita, porque es así. Entonces, cuando salimos fuera, cuando nos vamos a Inglaterra y tenemos que pedir un café,
ahí me gustaría mucho en ese momento que estuviera la persona que se ríe de ti. Sí, Porque la persona que se ríe de ti cuando dices eyes en lugar de elles, los ojos, sí, y, y le salvas por pronunciar bien, en ese momento el que se siente ridículo es esa persona, ¿me entiendes? Porque me ha pasado, o sea, me ha pasado de irnos al extranjero y decir, ¿ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? Y verte en esa situación, en ese momento en el que tú dices, ostras, es que o hablas o lo dices bien o de aquí no te entiende nadie. Y cuando lo dices bien, Sonia, de verdad, ese momento en el que lo dices bien o lo dices, simplemente te comunicas y te responden lo que le has preguntado, es como, ¡ay, que me ha entendido! Sí, ¿entiendes? O sea, esa satisfacción y tal, o sea, hay que vivirla y jolín, eh, no nos ayuda el hecho de que se rían de hacerlo bien o el tener vergüenza hacerlo bien. No nos ayuda. Además, nos crea un hábito bueno, yo es que soy profe, me meto ahí mucho en esto, lo siento, porque es mi campo, como te digo, pero me parece una pena tan grande el hecho de tener que juzgar por hacerlo bien. No sí. sé, es complicado. Igual esto pasa en España y, y bueno, creo que esto podríamos luchar, ¿no? Contra esto, que no, no sé, me da De pena un hecho, poco. sí, da pena y soy totalmente consciente. Mira, viajando a mí me ha costado un montón soltarme a Ujú. hablar inglés. Reconozco esa emoción que acabas de decir, "Ah, ¿me han entendido?". O sea, he preguntado, me han contestado, incluso he devuelto Sí, 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 sí. la palabra y es como, es una emoción y una ilusión que cualquiera que esté estudiando otro idioma y tenga la opción y tenga la necesidad de utilizarlo, porque hasta que no tenemos la necesidad muchas veces decimos dilo tú, dilo tú, dilo tú, Claro, claro. Claro. esa satisfacción es muy grande. Pero es que además, no sé por qué, en general, no a todos, pero nos cuesta muchísimo hablar en otros idiomas y yo viajando me he encontrado a los estadounidenses, los alemanes, los ingleses, tienen un afán por aprender, o sea, tienen ese empuje de no, no, no me hables en inglés, Ujú. yo quiero hablar en español y te voy a contestar en español. Yo estuve por Latinoamérica y yo no hablé inglés para nada, porque toda la gente que venía, que estaba en Latinoamérica viajando como yo, desde Estados Unidos, desde Alemania, desde Inglaterra, los franceses decían, no, no, o sea, no me quiero comunicar en inglés contigo, que es el idioma que mayoritario, Sí. ¿no? O sea, me quiero comunicar en español. Mm. Y bueno, todo el mundo quería hablar conmigo, aparte de que majísima, era porque hablo español. Todo el mundo me daba palique, pero mucho. Yo decía, joder, que viene, caigo a la gente yo por aquí, por Latinoamérica, sobre todo a los que hablan inglés. Conocí a un hombre, un señor de Estados Unidos, que estaba en México y se había ido a retirarse a México porque decía, yo en Estados Unidos soy pobre y en México puedo vivir bien. Claro, Decía. claro. Eso Y es otra entonces, cuestión también interesante. sí, sí, es otro melón ahí Otro grande. melón, sí, Y yo le total. decía, ¿por qué no hablas español? Y decía, es que nadie quiere, o sea, él decía, no puedo hablar, yo quiero hablar español, pero la gente quiere hablar en inglés conmigo, con la Claro, gente que se encontraba. Y yo me acuerdo que le dije, pues no, no se preocupe usted que conmigo puede hablar en español sin ningún problema, ¿no? sin ningún Sí. problema, ya me sacrifico yo. ¿Sabes? Esto me parece también otro punto curioso. Mira, yo tengo, como has dicho antes, una escuela de español online, ¿vale? Y trabajamos sobre todo la parte de conversación. Entonces, tengo muchos estudiantes que pues, se conocen y entre ellos hablan en español. Pero yo siempre tenía claro, como son de todas las partes del mundo, yo siempre tengo la necesidad que no de decir, no habléis en otro idioma, aunque tengáis la misma lengua, no habléis en vuestra lengua, tal. Y ellos me miran y me dicen, Sara, que no hace falta que lo digas. O sea, pero ¿cómo voy a hablar en polaco con ella, aunque es polaca? Yo estoy aquí para aprender español. Y fíjate, porque entre ellos, o sea, ellos luego, claro, son personas con los mismos intereses, que se han conocido incluso, por ejemplo, en el curso de inmersión, cuando vinieron y tal, ¿no? Que se conocieron, mantienen el contacto todavía, incluso quedan muchas veces en un país o en el otro o en un punto medio, y eso es súper guay para mí, yo estoy, vamos, súper contenta con esto. Y claro,
hablan en español, aunque compartan la misma lengua, aunque sepan que los dos hablan en inglés perfecto, porque sí, en algunos países se habla mucho, por ejemplo, la señora de Dinamarca, ¿no? Que habla inglés perfectamente. Pues queda con una persona de Alemania y saben que la otra persona también habla en inglés y no hablan en inglés, hablan en español. Esto en España es un poco distinto, porque yo he ido casi toda mi vida a una escuela, a una academia de inglés, que entrábamos por la puerta y teníamos que hablar inglés, los profesores eran nativos, no nos dejaban hablar ni una palabra en español, pero abríamos la puerta y salíamos a la calle, poníamos un pie en la calle y yo ya estaba hablando con mi compañera que hace un segundo estaba hablando en inglés, en español. en Entonces España. es como, ostras, qué diferencia, porque en la escuela, aquí en España, es verdad que yo pensaba, claro, están en España, entonces cuando salen fuera en la escuela, pues hablan en español, pues están en España, no sé. Pero no, porque incluso sin estar en España, yo veo que mis estudiantes, entre ellos en los WhatsApps y todo, hablan en español todo el rato, no hablan en inglés. Entonces me da una satisfacción porque ves que es tan difícil eso en España, es muy difícil. Entonces, no sé dónde está el punto todavía, estoy ahí investigando qué pasa, por qué nos pasa esto, pero creo que esto nos ayudaría mucho a mejorar nuestro dominio del inglés en España, Sí, aunque creo que estamos mucho mejor que estábamos antes, por supuesto, pero creo que todavía hay cosas que se pueden mejorar y que con la vergüenza no vamos a ningún sitio en ese aspecto. no, no. De hecho, eso se estará mejorando, pero vamos un poco a, Pasitos a estamos un poco pasitos. en pañales, vamos, Sí, vamos sí. muy lentos. Me encanta el concepto de comunidad, ahora que estabas hablando, porque claro, tú tienes una escuela de español y puedes decir, bueno, pues vas online, veo las clases, hago los ejercicios. No, se Sí, genera comunidad. A mí me encanta el tema de la comunidad, porque de hecho es que tú tienes una... Ella hace un directo, Sara hace un directo, ¿es los martes o los miércoles? Que siempre los se me martes, los martes, los los martes martes. a las 3 y yo muchas veces cuando estoy comiendo me lo pongo en Instagram de lado porque a mí me encanta escuchar a la gente de otros países. Entonces, Sara está en el directo, está hablando en español, claro, porque es lo que... Y va leyendo los comentarios de la gente. Entonces, aparece gente que está en Brasil, gente que está en Inglaterra, gente que... Y es como, a mí es que me llevas, ¿no? A los Ese países. es como me llevas a cada país, ¿no? Sí, Es como sí, sí, voy sí. recordando y voy viendo, y ay, a mí me gustaría ir allí, o eso donde narices está, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y ese sentido de comunidad que se genera me gusta mucho y de Mm, buen rollo, porque se siente como una vibración de buen rollo. Y sí, yo creo que cualquier comunidad nos lleva mucho más allá de lo que estamos haciendo, porque ahí claro. están aprendiendo español, pero están haciendo amistades, están conociendo a gente nueva, pueden hablar de otras culturas, puedes ver cómo las cosas son distintas de un país a otro y a mí todo eso me Qué apasiona. Yo bonito. me quedé con el gusanillo ahí, con el clavito de estudiar antropología social y cultural, que algún día lo haré, porque creo que somos tan distintos y a la vez tan iguales y tenemos que aprender, tanto que aprender unos de otros, que todo Mm, este tipo de cosas ayuda un enriquece. montón. Por eso soy tan fan de los viajes y de salir. Da igual Sí. como inmersión lingüística, tú solo, con pareja, pero ábrete y habla el otro idioma y practica el otro idioma e inténtalo y genera conexiones. Te Me enriquece encanta, muchísimo, te me, enriquece me- muchísimo. me Y al emociona. final también es encontrar un sitio de seguridad, ¿no? Un sitio seguro, ¿no? Porque al final también creo que es importante, pues como tú decías, ¿no? Lo de la comunidad. Yo veo que no solamente están, como lo que te decía antes, ¿no? Es como, al final han trasladado no solamente la lengua, sino que si van a viajar entre ellos, saben que hay una persona, por ejemplo, que es de Finlandia y van a ir a Finlandia, entonces quieren, o Suecia o lo que sea, quieren saber dónde tienen que ir, dónde tienen que comer, qué tienen que hacer. Ahí ya también están creando esa piña, ¿no? Que también para mí es súper interesante entre ellos, porque también tienen esa excusa que lo hacen porque les gusta, ¿no? Y empiezan a hablar en español, todo en español, sobre algo que les gusta. Entonces también es importante que encuentres eso, ¿no? Lo que te gusta. Bueno, yo creo que al final es más fácil, ¿no? Que, sobre todo que no sea una obligación, sino que sea algo que realmente te motive. Si te motiva a viajar y a tu pareja no, pues tendrás que buscar un sitio que te motive, seguro, o sea, que tú te sientas segura, porque quizás dices, bueno, ahí no, porque no estoy segura, o, ¿sabes? Aunque sea Madrid, imagínate que tú estás en Valencia y dices, mi primer viaje va a ser a Madrid. Bueno, pues a Madrid, ¿no? Pues como poco Perfecto. a poco.
claro. Entonces yo creo que al final es eso, que te sientes, yo creo que yo siempre comparo la sensación de cuando viajas sola, Sonia, no sé tú qué piensas, a cuando la primera vez que tus padres te dejan solo realmente. Yo me acuerdo perfectamente de ese día, es que me acuerdo perfectamente, no sé por qué, de ese día que yo abrí la puerta de mi casa y me fui al kiosco a comprar sola. El kiosco está o sea, el kiosco está mi calle al final, que nada, que son 200 metros, y a la derecha giras y ahí está, ¿no? Bueno, pues yo recuerdo esos 200 metros, no sé si igual he dicho muchos, 150, 200 metros, sí, más o menos, pensando una sensación entre miedo, libertad y preocupación. No sé, es como un poco de, Dios mío, qué miedo, estoy sola ante el peligro. Más que, vale, sería miedo, libertad y responsabilidad, esas tres cosas. Porque por una parte era el miedo a decir, Dios mío, esto, ¿qué va a pasar? La libertad es, ¡guau! Voy sola, ¿no? Y lo tercero era como, Sara, responsable, responsable. Todo lo que pasa a partir de ahora depende de ti, eres muy mayor. ¿Sabes? Es como, Dios mío, y iba al kiosco. Entonces, esa sensación al final es la que sientes cuando te dejan ahí tú sola no sé, tú has estado, ¿no? En Indonesia, por ejemplo. Vale, tú sola. Ostras, esa manera que, o sea, no sé, te sientes indefensa, te sientes, ¿no? Jolín, esa sensación de libertad, porque al final también hay un punto ese de libertad que también engancha, es como, que soy libre. Sí, No ese sé, que estirón mola de... mucho, sí. Así que eso es de hecho, interesante. tú estuviste en Inglaterra y Sí. también te fuiste... ¿por qué migraste allí? ¿Cuántos años estuviste? ¿Qué es lo que te llevó a hacer ese cambio? Bueno, yo estuve, lo primero es que yo fui por Erasmus, ¿vale? Pero me quedé haciendo ahí unas prácticas, entonces ya se me alargó la cosa. Pero, claro, yo recuerdo ese momento que decimos de viajar, de subirme al avión, ¿no? De estar en el avión sentada y sentir lo mismo que había sentido en ese momento que te digo que abrí la puerta y me fui al kiosco. Sentí lo mismo, sentí esa responsabilidad de a partir de ahora todo lo que pase depende de ti. Qué miedo, no sabemos qué va a pasar. ¿Controlas la situación realmente? ¿Qué está pasando? Sí. Y también otra sensación que he tenido cuando he hecho algún viaje en el que he estado yo sola y he dicho, venga, esto depende de mí, como te equivoques de avión, a ver dónde vas, porque que no va a pasar, ¿vale? Pero tú lo piensas. Como no entiendas lo que están diciendo, vas a perder el avión, pero no tiene por qué pasar, todas estas cosas. Eh, Recuerdo también que cuando estaba o sea, que cuando estoy con esto, ¿no? Con el tema de, vale, estoy sola en el avión y tal, antes de ir, justo un día antes, no mucho antes, pero justo un día antes pienso, esto es un pensamiento interesante, ¿vas a ser capaz? ¿Vas a ser ese pensamiento de, pero tú vas a ser capaz de ir a este sitio sin hablar la lengua? Yo no hablo alemán, ¿no? Cuando yo fui a Alemania, por ejemplo, ¿no? Y yo me subí al avión, ¿tú vas a ser capaz de entenderte aquí en Alemania, que no hablas en alemán? O sea, ¿dónde vas? ¿Seguro? Te lo juro, ¿eh? O sea, pero solamente el día de antes. Se ve que mi bloqueo hasta el día de antes, que es como, Dios, esto es realidad, Que me mañana te vas, voy, que me mañana te voy. vas, sí. Entonces es súper interesante analizar esas cosas que te van pasando, porque me ha pasado más de una vez, ¿no? Me pasaba y como, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Tú vas a Sí. poder soportar esto? ¿Tú vas a poder vivir en otro sitio? ¿Tú vas a poder...? Eso es una cosa que a veces no te das cuenta, pero que el subconsciente te está diciendo, no sabes si eres capaz, ¿eh? Cuidado, igual no eres capaz. Cuidadito. Ostras, ostras, sí, sí, tú misma te hablas contigo misma y es Sí, interesante. que aparece ese miedo traicionero que le llamo yo a veces, que el miedo está muy bien, avísame, cuidado, es verdad, te vas tú sola, que a ver si no te van a entender, pero ojo, Mm, que no nos paralice. Y además, esa sensación de libertad que dices tú de... También está incorporado un poco ese miedo de ilusión, ¿no? Cuando algo te da mm, miedo, también muchas veces te ilusiona. claro, Me da claro. miedo lanzarme a hacer este proyecto o hacer esto por si me sale mal. O sea, ahí entran nuestras inseguridades, ahí es donde le tenemos que decir al miedo, hey, cuidado, que igual también sale bien, ¿no? O sea, igual sale mal, Sí, pero igual sale bien. sí, sí, No sí. No nos seas vayamos, cenizo, ¿no? Miedo, no seas cenizo. no nos vayamos allá en los extremos, ostras, que estás de un Sí, pesimista hoy que no veas. sí, sí. Pero también demuestra muchas veces ilusión. Mm, sí, sí, Y igual totalmente, ese Sonia. nervio, esa sensación de... Sí, entra bueno, dentro de la normalidad, o sea, que aunque parezca, pero mola.
Eso mola. Sí. A mí me gusta, lo que pasa que es complicado. A mí a veces me cuesta mucho. Sí. Sí, es seguir conociéndonos a nosotros Exacto, mismos. exacto. Es tan importante eso. Es tan importante. ¿Vas a volver a hacer inmersiones En lingüísticas? julio, el siguiente es el día 1 y el día 2 de julio de este año, del 2023. Así que ya estamos, bueno, ya estamos, no, todavía queda, pero es como, sí, ya tenemos que empezar todo a preparar y estoy ilusionada. Pues lo mismo, mira, aquí mismo sentimiento. Miedo porque todo salga bien y al mismo tiempo ilusión porque es un proyecto súper bonito. Para mí es muy enriquecedor y sobre todo muy satisfactorio, porque hacer que personas de todo el mundo vengan a Valencia con el propósito de confiar en mi trabajo, ¿no? Y de hablar español y de aprender y que confíen en mí, es una responsabilidad, sensación similar, una responsabilidad importante por mi parte, miedo también porque, Dios mío, a ver si algo sale mal, pero al mismo tiempo no sé, una ilusión increíble. Entonces, sí, se juntan estas sensaciones que al final es simplemente saber gestionarlas. Bueno, simplemente, voy a quitar simplemente. Es saber gestionarlas, porque no es simple. y listo, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces nos cuesta y, bueno, a por ello, a por ello. Ok, No hay guay. otra. Yo vuelvo a recomendar, por favor, que vean el vídeo que dejaremos en las notas, Sí, las notas del podcast, o si lo ves de YouTube, vale. que te vayas y que se vayan y lo vean, porque es que la cara de felicidad, de ilusión, el buen rollo que había, Ujú, eh, lo que transmite ese vídeo es lo que acabas de decir tú, es sí, ilusión, son ganas de vivir, son ganas de aprender el idioma, de conocer a gente, de sí, pasarlo sí. bien y, y eso es lo que nos hace disfrutar al final en la vida, ¿no? Totalmente, totalmente. El buen rollo. Además, estábamos en un sitio donde no teníamos wifi, que al principio yo pensaba, madre mía, esto va a ser un problema. Me di cuenta que al contrario, o sea, quiero un sitio sin wifi. O sea, no podéis imaginar lo presentes que estaban todos. Es que es muy guay eso. Entonces, si vais a hacer algún evento, sin wifi. Sí, de hecho, mira, me acuerdo que estuve yo en Colombia en un hostal que no tenía wifi, digo, ¿por qué no tenéis? Le pregunto, que a mí me daba un poco igual, ¿no? Pero pregunté, digo, qué raro que no tengáis wifi, dice, porque mira, teníamos y la gente venía y estaba todo el rato mirándolo el teléfono y el ordenador. Y yo viajo en hostales y éramos gente todo sola, Sí, ¿no? Bueno, mucha gente viajaba sola, perdón, todos no, había también alguna pareja, pero bastante gente sola. Y dice, ¿ves ahora? La gente lee, la gente habla, la gente hace planes para irse juntos, y era verdad, o sea, ujú. cenábamos todos juntos, bueno, algunos no, ¿no? Que Sí, querían sí, sí, pero que había más interacción, vaya. Claro, mucha más, que es pues la sí. idea, ¿no? De un viaje también de inmersión. Claro, claro, claro. Por eso que yo al principio decía, bueno, no sé, porque había una zona que sí que había, pero porque era en pues una villa, una casa grande, con, pues eso, con una zona al aire libre y otra zona que no. Total, que la zona del aire libre no había. Y yo pensaba, bueno, con el buen tiempo que hace, ¿cómo no vamos a estar en el aire libre? Pero es que no hay wifi. Pero al mismo tiempo pensé, bueno, ¿tú para qué necesitas el wifi? Si todas Sí, las actividades que tenemos planeadas no tienen wifi, no necesitas wifi. En fin, interesante esto, sí. qué guay. Bueno, pues muy recomendable. Muchísimas gracias por venir y por enseñarnos otra forma de viajar y otra forma de hacer cosas solo o acompañado, pero de hacer cosas nuevas Muchísimas y gracias. distintas, porque yo, por ejemplo, no los conocía, los recordaba como un recurso a tener, pues eso, más de a los 18, 19, 20, cuando estás todavía Claro, claro, ahí. Entonces, me parece una idea maravillosa y me ha sí. encantado tenerte en el podcast. ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, pues nada, Hendy Spanish, ya sé que es un poco difícil de pronunciar, ya lo sé, y de escribir quizás, pero bueno, me imagino que Sonia lo dejará escrito por Sí, algún sitio y así no tenéis problemas. Pero en hendyspanish.com tenemos un podcast que hice con Sonia también que estuvo muy guay, que hice una entrevista, así que si lo queréis escuchar, pues estupendo. Y bueno, si alguien tiene alguna duda o cualquier cosa, también tengo una página web que es sarandres.com que bueno, que es un poco más personal, por si alguien tiene alguna duda más, pues de personal, no sé, que no esté relacionada con el aprendizaje de idiomas, pues desde ahí podéis contactar conmigo y yo encantada. Así que qué eso, guay. ya. Muy Sí, bien, pues lo dejaremos todo ahí en las notas del podcast. Ha muchas sido un gracias. placer tenerte por aquí. El placer Muchísimas gracias por invitarme y como siempre es un placer estar contigo. Gracias, gracias a ti. Un beso. Hasta luego, un beso. Gracias por estar este ratito conmigo un domingo más. Recuerda que puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas. Solo presiona el botón seguir para que no te pierdas ningún episodio. Si crees que algo de lo que has escuchado puede servirle a otra persona, no dudes en compartirlo. Si además
quieres decirme algo, tienes alguna duda, si te ha gustado el episodio, puedes hacérmelo saber en comentarios o a través de las redes sociales. Gracias de nuevo por viajar conmigo. Nos escuchamos, nos vemos el próximo domingo.